Gratísimas, gratitud a todos, benditos sean. Para mí es un enorme placer estar con vuestra mercedes. Una vez más, licencia por este alto, pero bueno, retomamos la clase. Estamos en la alquimia de la espiritualidad, en la cual es importante entender quiénes somos, para dónde vamos. Y hay un concepto muy grande que se llama fe y que es necesario retomarlo de nuevo y explicarlo a vuestras mercedes. Posiblemente hoy sea un inicio, pero quiero enrutar estas clases para que podamos retomarlo y posiblemente muy pronto empecemos con una clase y sí me gustaría saber qué horario hacerlo, si a esta hora o a las 8 de la mañana, como una época que lo hacíamos, sobre una didáctica de cómo cambiar nuestra recurrencia, cómo transformar las malas recurrencias, todo ese, hacer un paquetico de entrega de ese aspecto. Porque es urgente, los tiempos cada vez son más cortos. No, Dios mío. Hay una frase que quiero empezar por ahí. Unas frases del maestro Kelly. Y una frase que está en la Biblia que dice que a 1000 llegaremos, pero a 2000 no. A 1000 llegaremos, pero a 2000 no. Y ahorita el 23 de marzo empezamos el 2032. El heliocrón entrante será el 2033. Y si vuestras mercedes restan las 33 heliocrones después de que el Cristo desencarnó en la cruz, estaremos cumpliendo 2000 heliocrones, justamente el heliocrón entrante. Y eso se junta con otra frase del maestro Kelly que nos dijo alguna vez: yo les respondo hasta el 2027. Ya. Todos estos años son años de gran tribulaciones, de grandes cosas. Y más que nunca tenemos que estar unificados, viviendo una doctrina de Liberacel. No podemos dejar para después. Bajo ningún punto de vista podemos dejar para después, nos decía el maestro Kellion. No se les garantiza que en las próximas existencias tengan las oportunidades que en estas se han tenido. ¿Cuándo volverán todas estas bendiceles? Dentro de 18 millones de heliocrones. 18 millones, 18. Y no se garantiza que sea para las mismas criaturas. Esta es una oportunidad cósmica. Recuerdo un día en el depósito del Kanda de la Tierra, por allá en 1990. Iban a ser como las 9 de la noche. Estábamos laborando, estaba el maestro laborando y yo estaba ahí con él en el depósito. Yo le pregunté: maestro, el Dharma, ¿de cuántas vidas necesité para conocerlo a su merced? Y él me dijo: el Dharma de vidas no, el Dharma de ruedas enteras. Dharma de ruedas enteras. Mis venerables Hermagdus, son ruedas enteras, no solamente a mí, a vuestras mercedes también, para haber encontrado estas doctrinas,
porque se están entregando tesoros y mecanismos de liberación que algunos se habían entregado, pero nunca todos así al tiempo como ahora. Y hay unos que son totalmente nuevos, nuevos en la historia de los siglos. ¿Por qué es este llamado? Es un llamado a que tengamos mucha dedicación en nuestra vida. Puede que aparentemente estemos haciendo lo mismo, las mismas jornadas del día, pero no puede ser, no debe ser así. Y no tenemos que ver esta doctrina como una religión, no. Un concepto más, no. Debemos verlo como una disciplina de cambio. La maestra, la Mahatma Taibitea lo dijo ahorita al principio, que es importante concentrarnos en la psicología, en el cambio interior, en la transformación. Que cada día que pase en nuestra existencia, hagamos algo, ojalá sea mucho, por acercarnos a la divinidad, acercarnos a Dios. Y en ese orden es que quiero enrutar esta clase del día de hoy, estas clases y las clases que vengan, porque urge, 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 urge entregar esto. Estamos llegando a la hora 11. Hay una parte de la Biblia que dice el reino de Dios es como aquel hombre que salió a buscar vendimiadores para su viña. Salió a la primera hora y le dijo, les doy un denario. Salió a la tercera hora, a todos les ofrecía un denario. Salió a la hora décima, a la hora sexta, salió a la hora nona, incluso salió a la hora undécima. Trataron una horita por ahí y a todos les dio su denario. Yo gente que trabajó todo el día, y ¿cómo así que me dan apenas esto? Y este que trabajó una hora le dan igual. Dice, yo soy dueño de mi dinero y a su merced lo contraté por eso. Aquí es igual. Hay seres que estamos desde que comenzó esta doctrina a laborar y hay seres que recién están entrando y ya es la hora undécima. Los tiempos cada vez son más pocos, más cortos y tenemos que perseverar, perseverar y perseverar, mis venerables hermanos. Bueno, haciendo esta introducción, queremos hacer un repaso de lo que es la constitución de las criaturas. Esto ya lo he explicado, pero tengo que volverlo a explicar para que haya una claridad meridiana. Cuando nos preguntan, bueno, ¿y uno quién es? ¿Quién es? Su mercedes posiblemente se han hecho esa pregunta. Bueno, ¿yo quién soy? ¿Un demonio? ¿Un maestro? ¿Un alma? ¿Una personalidad? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Mire que todo es cambiante, no solamente el cuerpo físico. Ayer pensábamos de una manera, hoy de pronto pensamos diferente. Unos para mejor, otros para peor. Pero, ¿qué somos entonces? Entonces, empecemos de pronto con ese repaso para poder ir abriendo las, las líneas del entendicierto y que podamos entender el propósito de nuestra existencia.
el gran propósito de nuestra vida. Primero, allá en el sagrado sol absoluto, que es una unidad múltiple perfecta, se era una trilogía. Hoy se es de materia, energía y perdón, de tres seres: dragón, maestro y alma. Alma divina, divina. Bueno, para poder explicar eso, vamos a darlo con un ejemplo. Vamos a imaginar una persona sin defectos. Cualquiera de su Mercedes, cualquiera. Elijamos su Mercedes mismos. Por un momento imaginémonos que no tenemos defectos. Vuestro cuerpo es hecho de millones de células. A su vez, tenemos órganos. Vamos a mirar el ojo, por ejemplo. El ojo o el sistema visual mejor. Ese sistema visual, imaginémoslo como un habitante de ese cuerpo. Vamos a imaginar por un momento que su Mercedes, cada uno de sus Mercedes, es el sagrado sol absoluto. Somos perfectos en este momento. Somos perfectos. El ojito es un habitante de ese sagrado sol absoluto. Una parte de ese sol absoluto. Tiene una misión, ¿un qué? Ver, visualizar, ver. Esa es la misión de ese ojito, de ese sistema visual. Ese es el qué. Pero ahora, ¿cómo se ve? Hay que tomar la luz, la retina es como una cámara fotográfica, se abre y se cierra para enviar a distancia, para ver de acuerdo a la distancia se regula, se toma la imagen, se lleva atrás de la retina, se invierte en el proceso y se envía a través de un nervio óptico eh, al recipiente del cerebro donde se guardan las imágenes. Paralelamente, para que el ojo pueda hacer todo esto, se necesita un equilibrio, una presión osmótica en todo el ojo. ¿Sí ven todo eso? Se necesita para poder ver en el día, se necesitan unos corpúsculos llamados conos. Para poder ver en la noche se necesitan otros corpúsculos llamados bastones, los cuales se activan. ¿Van viendo? Todo eso es el cómo. Pues bien, el qué es el maestro, es el que hace la obra de la voluntad de Dios. El cómo es el dragón, es el que tiene la sabiduría. Indubitablemente los dos tienen que ser uno solo. Uno solo. Son dos que son uno solo. Pero para que sean uno solo se necesita un elemento eh, aglutinante, algo que los aglutine, que los una, que los unifique. Esa es el alma divina, que es la fuerza, es el cemento con que se ha pegado toda la creación. Y no solamente lo une el ojo, el qué con el cómo, sino también unifica a todos los demás habitantes.
Prueba de ello es que mire que en el ojito, en el iris, se refleja todo el cuerpo. De ahí sale una ciencia que llaman iridiología, que al mirar el ojo se ven las enfermedades o las características del cuerpo. En la mano también. Conozco un médico en una medicina que se llama auriculomedicina y se trabaja en la oreja, en la planta de los pies, en la nariz, en la lengua, en todo está todo. Cada célula tiene la información del todo. Esa energía es la del alma divina, que es la energía por excelencia del amor consciente. Las almas divinas están hechas de un viterial, de un grandísimo viterial, que es el mismo viterial de hecho del Cristo, que es la energía excelsa por el amor. Por eso es que la ley primigenia es la ley del amor, el amor consciente. Son los ladrillos de la creación fueron pegadas con este cemento llamado amor, el alma divina. Esa es, entonces, si estamos mirando nuestro cuerpo como si fuera el sagrado sol absoluto, entonces, ¿qué tenemos? Ya vemos que cada órgano, cada célula, cada parte es una trilogía, ya nos queda claro. El qué, que es el maestro, el cómo, que es el dragón, y el elemento que los unifica y que unifica todo, que hace que todo sea una unidad múltiple perfecta, es el alma divina. Cuando se dice Dios es único, sí, porque todo es nosotros, su mercedes, cada uno de sus mercedes es único. Pero cuando dice Dios es dioses, también, cada uno de sus mercedes es múltiple, tiene miles de millones de células, tiene corazón, tiene todas esas cosas, pero se comportan como una unidad múltiple perfecta. ¿Van entendiendo? Así es la constitución del sagrado sol absoluto, de ese ser, lo que llamaríamos Dios como tal. Muy bien. Ahora bien, ya teniendo claro ese principio, vamos a ver qué pasó. Viene la gran rebelión luzbélica y ruedan los seres, una porción de luces bellas, rodaron como luzbeles, se volvieron rebeldes a Dios. Y luego de la gran guerra de 27.000 millones de años, son depositados en las esferas y en las regiones oscuras. Pero ¿quiénes fueron depositados? De esa trilogía, un pedazo de ese maestro, o de ese, incluso de ese dragón, bueno, del maestro principalmente, rodó hacia abajo y quedó abajo en los abismos. Como el que cae en un hueco. Entonces, ¿qué hacer para ayudar a esa criatura que está en el hueco? Se habla de los demonios como los seres malos, ignorando que todo el mundo es un demonio. Para poder sacar ese ser que está en el hueco, es necesario bajar hasta allá con cuerdas para sacarlo. ¿Quién baja? El alma divina, una fracción del alma divina, desciende como alma humana a acompañar ese proceso a ese demonio. El dragón
Si se hubiera quedado arriba, si se hubiese quedado arriba, la humanidad sería una humanidad de cretinos. Entonces, si se hubiera bajado totalmente, la maldad del mundo no tendría límites. Entonces se busca un punto intermedio, las piedras, y se petrifican en las piedras esos dragones. De tal manera que el mundo tenga sabiduría, conocimiento, pero controlado. Ahí están. Y el maestro queda arriba. Algunos alcanzan a descender un porcentaje, pero en principio el maestro es el que está arriba. Ahí se constituye entonces un cuatrenio, lo que llamamos el cuatricentrado. El maestro, el alma, que en principio debiera ser un Mahatma, pero que las gentes lo han apequeñecido y algunos hasta han matado su alma. El maestro, el alma, el dragón, mejor dicho, el maestro, el dragón, el alma y el demonio. Ahora miremos, mírense cada uno de sus mercedes. Ya no lo veamos como el sagrado solo absoluto, sino como un microcosmos. Miremos otra vez el ojito. Ya vemos la parte buena, la misión. Pero el demonio, la misión es ver la luz y tal, pero el demonio ya comienza a mirar cosas que no son. Ya la inclinación del demonio es a ver pornografía, a meterse en lo que no le importa, a todas las cosas que violentan la ley de Dios, si se van dando cuenta. Y la idea y el propósito es sacarlo de ese error y volverlo a fusionar, a enrutar, para que se alinee con la divinidad. Entonces, cuando preguntamos cuál es el propósito de la vida en sí, su mercedes, de acuerdo a lo que yo les estoy describiendo, ¿cuál creen? Voy a oír 3 seres que me digan, de acuerdo a esta disertacel que estamos haciendo, ¿cuál creen que es el propósito de la existencia de cada uno de sus mercedes y de este que les está hablando? Adelante, mis queridos chinitos, díganme. Entren en reflexión y miren y me dicen. ¿Se les comieron la lengua a los ratoncitos? Adelante, adelante, los oímos. Miren, vuestras mercedes, entre más participen en la clase, más conexión tendrán con ella. Porque no quiero que caigamos en el síndrome del sermón, el síndrome del feligrés. La gente va a culto y oye allá la perorata y la cantaleta del pastor o el sermón del cura. Y ay, muy interesante, muy interesante. ¿Qué dijo? No me acuerdo, pero era muy interesante. Y eso no quiero. Lo que queremos es que en sus mercedes se despierte ese dragón de sabiduría. Adelante, mis criaturitas de Dios.
¿Cuál cree, ya viendo que somos nosotros, cuál creen que es el gran propósito de la existencia? Adelante. Bueno, les doy una ayudita adicional. ¿Quién cree que entonces el alma humana, esa es la que está frenteando aquí para volver a unir todo con todo? El alma humana es la que está de alguna forma volteando, como es su elemento, es unir, es aglutinar. Esa alma es la que cuando un demonio va matando su alma, miren que, ¿qué decimos en la tierra cuando dicen a alguien ese es un desalmado? Que no le interesa nada. Es totalmente indiferente, frío, gélido ante el dolor del mundo, ante de las criaturas se necesita alma. Cuando se va formando esa alma, el alma va buscando aglutinar, volver a unir, a que ese cuatrenio vuelva a ser lo que éramos arriba, uno solo. Bien, entonces los oímos. Tres seres que nos digan su posición. ¿Cuál creen que es el propósito de la existencia? Bueno, adelante, Oscar. Adelante, el primero. Adelante, venerable maestro Ajerdi, tiene la palabra. Maestro Ajerdi, si está hablando, no se le está oyendo. Hola, buen día Ahora sí lunar se oye. para todos los presentes y gratitud maestro Albagdo por estar de nuevo con nos en este proceso de enseñarnos. Eh, Mi porte de la misel de cada ¿se oye ahora? Fuerte y claro, adelante, Hola, maestro. hola, Sí, maestro, se le está oyendo fuerte y claro, adelante. hola. Bueno, mi porte es lo relevante de nuestra misel al venir a la existencia es formar alma. Eh, en palabras que yo he oído también en otros monjes, es también aprender y corregirnos para regresar a quien nos creó, para regresar a Dios. Es mi porte. Gratitud. Gratísimas, maestro Ajerdi. Le damos la palabra a Omar. Sí, maestra, buen día, Hola, maestra. Buen día, hola, maestro Don Dalgón. Adelante, Gásipos. Sí, hola, maestro, pues, aló, maestro. La idea hola. eh, Ya el hermano creo que ya terminó su intervención, ya estamos con Gásipos en estos instantes. mm, maestro, digamos, o sea, para que tengamos algo por qué vivir y estar aquí es poder volver a resguardar y volver a activar.
nuestra conciencia para que nos permita estar más cerca o volver al absoluto donde alguna vez, pues por error, salimos. Y pues para eso necesitamos laborar y gratísimas a todos estos medios que nos permiten otra vez volver a recordar de dónde o qué es lo que fuimos alguna vez y tener esa esperanza de que podamos volver otra vez a llegar allá. Así nos demoremos un poquitico más, pero esa es la esperanza de estar aquí, maestro. Ese es mi porte, maestro. De nuevo, a ver, más despacito, a ver cmo es la cosa. Es volver, maestro, volver a activar nuestra conciencia. Ese viene siendo para poder volver al absoluto, al lugar donde alguna vez pertenecimos y Bueno, por nuestro ¿volver error, quién? volvernos a los que, o ¿Quién es sea, nos? pues digamos, cada uno de nos, ¿Y o sea, quién es uno mismo, cada uno de nos? pues nuestros seres, maestro, uno mismo, o sea, uno, ¿Su merced oyó todo lo que hablamos ahorita? sí, maestro. Entonces, de acuerdo a lo que oíste, ¿quién sería nos? ¿Qué Pues serían ahí, los seres? los seres. Pues maestro, ahí sería eh, el Dios que tenemos apagado. Y en ese, de acuerdo a ese orden, ¿quién es el Dios que tenemos apagados ahí en ese? Pues maestro, se puede decir, bueno, eh, pues o sea, bueno, de acuerdo a la ignorancia, o sea, los seres de uno, ¿o qué maestro? ¿Ese Dios apagado? ¿Tú me oíste toda la explicación que hice? Me da Pues la sensación de que no. no, maestro. Bueno, entonces ahí estamos como lo invito a que vuelva esta grabación como va a subirse, que la vuelva a oír, porque hasta aquí te la perdiste. Bueno, Bien. maestro. Gratísimas, maestro. Bueno, a otro ser que nos diga, de acuerdo a las cosas que Sí, hemos oído. maestro. Hay dos seres que han escrito en el chat. Dice Betty Ochoa, el propósito es levantar los seres. Y dice Vilma Álvarez, venimos a transformar nuestros defectos en virtudes para que nuestras almas se vuelvan a unir al alma divina. Esos son los dos portes, maestro. Bien, hay partecitas, pero yo siento que su mercedes tiene fotografías de una realidad, pero mire, están cayendo en el concepto y así no es la cosa. Voy a explicar qué es eso. Imagínense una persona que tienes una fotografía, otra fotografía y queda petrificado, ¿no? Le da a alguien, le toma una fotografía y tan, esto es. Y todo va cambiando. Entonces, en esto, lo que han dicho es verdad, pero yo lo veo que lo manejan su mercedes es como, simplemente como una frase más, un concepto, ¿no? Pon una fotografía, pa. Sí, hay que volver, pero, algo más allá de esa fotografía. O sea, que no solamente una frase de cliché, sino que eso incluya una acción dentro de nos, un actuar, un cambiar, una transformación interna. De acuerdo, yo quiero, todo lo que han dicho es verdad,
pero es como si no hubieran oído nada de lo que yo dije. Entonces, es lamentable. Entonces, vamos a oír de nuevo. Vamos de acuerdo a lo que hablamos. Díganme, ¿cómo sería? Y coste, no les estoy diciendo que lo que ustedes dijeron está mal, ¿no? Puede que esté bien. Pero de acuerdo a lo explicado este día lunar, ¿qué sería el propósito de nuestra existencia? Los oigo. Porque yo quiero romperles en su Mercedes ese yo feligrés, que es el que se tiene la tendencia a alimentar. El yo feligrés. A oír, sí, muy bonito, interesante. Bonito, bonito, interesante. ¿Y qué fue lo que habló? No me acuerdo. Ahí mismo hoy estamos viendo eso. ¿No? Ni idea. Pero fue bonito. Ustedes tienen que aprender a receptuar las cosas. Y eso, para ese es el propósito de estas clases. ¿Sí? Hacerles un choque consciente para hacer un despertar verdadero de conciencia. Y el propósito tiene que ser vivo, no solamente de concepto. Bien. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿cuál debiera ser? Y vuelvo y repito, no es que todo lo que hayan dicho esté mal, ¿no? Levantar los seres, claro, levantar los seres. Sí. Fusionar el alma divina con el alma humana, sí, claro. Pero yo lo que quiero ahora es, no me digan lo que ya sabían, sino de acuerdo a lo que hoy hablamos, ¿cuál sería el propósito de nuestra existencia? Los oigo. ¿O es menester volver a repetir todo lo que se dijo? Díganme, por favor. Vamos a ayudarles. Voy a hacer otra, no de pronto tan detallado, pero sí. Arriba en el Sagrado Sol Absoluto, éramos una trilogía. Una trilogía. El maestro, que tiene una misel cósmica. Ese es el qué. El dragón, que acompaña al maestro con el cómo. Es el que tiene lo que llaman ahora en el anglicismo el know-how, en la forma de actuar, del conocimiento, para que el maestro pueda ejecutar su acción. Y el alma divina, que es la que aglutina a los dos, y no solamente la aglutina, sino con todo ese conjunto del Sagrado Sol Absoluto, para formar una unidad múltiple perfecta allá en ese Sagrado Sol Absoluto. ¿Ya? Teniendo eso así, cuando viene la caída luzbélica, un pedazo de ese ser cae, rueda los abismos. Y el maestro queda arriba, y ese rueda los abismos como demonio, como Luzbel, bueno, llamémoslo así, rueda. Como alguien que cae el hueco, para rescatarlo.
Un pedazo de esa alma divina baja como alma humana. El dragón desciende hasta a un punto intermedio que son las piedras y queda petrificado en las piedras para darle sabiduría a ese demonio y a esa alma, pero controlado. Y así está la fotografía. Arriba ¿qué está? El alma divina y el maestro. Abajo, en el punto intermedio está el dragón. Y abajo está el demonio y está el alma humana. Y ahí está así está el asunto. Ahora, ya pintándoles ese panorama, quiero que me digan, primero, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y segundo, ¿cuál es el propósito entonces de la vida? De que nos den viteria aquí en la existencia. Pero quiero que me lo digan de acuerdo a lo que les estoy hablando. ¿Ya? De acuerdo a lo que hoy hemos explicado. ¿Bien? Es que quiero que despierten, que sean dragones de sabiduría. Bueno, adelante. Hay que ir rompiendo esa pereza mental. El dragón se alicierta de lógicas. Siempre estamos cuestionando la duda metódica. Y esto, y esto, y esto, y esto. Nuestro maestro, el maestro Kellion siempre nos mantenía así como hoy le estoy haciendo a su Mercedes, pan. Preguntas así para sacudirnos. No lo hagan desde la razón, búsquenlo desde su dragón, desde sus seres, que sean sus seres los que respondan, los que miren. Adelante, Taibitea. Voy a explicar lo poquito que lo he entendido. Antes nosotros éramos arriba, teníamos la sabiduría del dragón, teníamos la sabiduría del maestro y el alma divina. Y por nuestros errores nos mandaron acá, a esta esfera. Y resulta que aquí hemos venido a un campo de entrenamiento para poder volver a encarnar el dragón, el maestro y el alma divina que quedó arriba, y con la bondad de los maestros que nos dieron alma humana. Y el dragón, para que no fuéramos tan cretinos, tan ignorantes, lo mandaron a las piedras para que nosotros nos despetrifiquemos, porque aquí nos petrificamos. Entonces, la labor que nos tenemos acá es levantar crear alma, porque por eso decimos que somos desalmados, porque no tenemos alma, no tenemos conciencia. Entonces, resulta que la labor de nosotros es crear alma para lograr que la alma divina aglutina. Y por eso es que nosotros El tenemos alma humana, la hijita. representación. Va bien. Pero le hago un ajustecito, mi querida China. Bueno, entonces, dígame. El alma divina está arriba. Sí. Aquí, cuando se habla de Mahatma, de Chela, de todo eso, se refiere al alma humana. Humana. Y cuando tú Muy hablas bien. de crear alma, de acuerdo, pero crear alma humana. Y que es la que entre más gordita, pues la conectamos arriba con el alma divina para podernos conectar con el maestro, ¿de acuerdo? Bueno, continúe, que yo estoy aquí ya. Bueno, adelante. Bueno, maestro, nos tenemos representados los órganos en los pies, en las manos, en la lengua, en las orejas, en la nariz. Y ahí está el alma de uno, pero como estamos tan hundidos que son las enfermedades que se reflejan ahí. Entonces, la labor de nosotros es transformar todo eso y crear alma
¿verdad? Crear el alma, para que así nos unamos con el alma divina que está arriba. Bueno, ¿y con Y qué crear, propósito se crea alma? ¿Con qué se crea propósito? alma para tener conciencia y levantarnos del lodo de la tierra y que volver a tener la Y sabiduría del cuando se dice dragón, que levantarnos, ¿a qué se refiere su merced de levantarnos? ¿A quién? levantarnos, levantarnos del lodo de la ¿Y quién tierra. es ¿Por qué? nos? ¿Y quién es Pues nos? son nuestros seres, la sabiduría que hemos perdido, ¿verdad? Hemos Bueno, perdido la de esos sabiduría 4 personajes que le dije, ¿quién es nos? ¿A quién se refiere como nos? al alma humana. ¿Y los otros seres qué son? ¿El demonio qué es? ¿El dragón qué es? Son seres que tenemos que encarnarlos de nuevo porque no tenemos sabiduría No, el y demonio que está encarnadito, mi chinita. el demonio sí, pero el dragón no, que es la sabiduría. El demonio lo Ah, tenemos bueno. que levantar del lodo de la tierra. Lo tenemos que levantar. Tenemos que salirnos de esa rueda en que nos encontramos, salirnos de allí a través de todas las técnicas que, bueno, que el maestro Kelly y los maestros nos están enseñando para sacarnos de donde estamos y volver a crear esas 3 fuerzas del universo y vemos cómo el alma es la que nos levanta, es el cemento para poder crear, que nuestros seres sean los que hablen por nos, miren por nos, Bueno, y eso es lo que yo he entendido, maestro, y que no bueno, sean los demonios que hablen a través de nuestros oídos, de nuestros ojos, de nuestro verbo. Hasta ahí he bueno. entendido. Bueno, es un aporte interesante. Ya hay un elemento importante que su merced acaba de dar. Faltan cosas, pero vamos a retomar ese elemento y súper importante. Lo primero que tenemos que hacer es formar alma. Es lo primero. El gran propósito, no, yo quiero, no logro decir, yo quiero, yo quiero es que entre todos veamos cuál es el gran propósito. ¿Quién fue el que cayó? Yo les pregunto, ¿quién fue el que cayó? Les pregunto. Díganme. El demonio. Ah, entonces, ¿cuál será el gran propósito? Levantar el demonio. Ah, jajajay, jajajay, jajajay. Ya nos vamos dando cuenta. ¿Sí? Ese es el gran propósito. Como decía el maestro Kellion, le tienen tanto miedo al demonio y todos ustedes son unos demonios. El demonio lo tienen por dentro. El gran propósito es levantar ese demonio. Pero para poder levantar el demonio, sí, hay que hacer alma, fabricar alma. Y para fabricar alma, hay que elaborar en la castidad científica un fundamento. Y en el amor. Aquí en esta clase dimos la alquimia del amor, que la pueden encontrar en Tao TV y en el Edén de las Hespérides. Los invito a que vean esas clases de la alquimia del amor, porque es urgente. El que no forma alma, para poder formar alma, el que no forma la humanidad va matando el alma, va matando el alma. Y hay demonios que mataron el alma. Eso sí les toca, se le puso el café a 40. ¿Qué es lo que está en la rueda del samsara? No es el demonio, le cuento. Es el alma. Y si un demonio mató a su alma, pues quedó fundido por allá en los infiernos. A menos que forme nuevamente alma, pero ese es otro paseo. De eso tenemos que volver a hablar. Formar alma. Aquí en estas clases ya hemos hablado, pero parece que se les olvidó. Formar alma. Hay que formar alma. Por eso hay una frase del Cristo. Les dije al principio que la energía de las almas es la misma energía crística.
La tierra es una esfera una geagmus de redención, porque el alma del Cristo, ese Emmanuel, quedó vibrando en la esfera, esa gran alma. Dice el Cristo estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Oigan bien, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. O sea que tenemos que cristificarnos para poder encarnar el Padre, traernos el Padre, o sea, el Maestro, el que quedó arriba. Pero para eso, ¿dónde está formar el Cristo? Formar el alma. En eso le pegaste donde era Taibitea. Formar el alma. Porque esa alma humana, ahí sí, como dijo una hermana previamente, para unirla al alma divina y a través del alma divina traernos el Padre. Pero tenemos que formar alma, porque el alma humana es la que busca aglutinar, da la pelea aquí en los mundos de oscuridad. El alma humana, hay que crecerla, hay que auciertarla y a través del alma alicertar al demonio con las partes energéticas y con la parte de luz y alicertar al maestro. Y ahora el dragón, ¿cómo se despierta el dragón? Lo que estamos haciendo esta noche es parte del despertar el dragón. La gente que solamente repite como loros lo que otros dicen, no despiertan. Ahí siguen roncando, simplemente repitiendo los conceptos que otros dicen. Tiene uno que cuestionar. Y otra cosita, no violar la conciencia. No violar la conciencia. Cuando no se viola la conciencia o se esfuerza uno por eso, el dragón despierta. Es hermoso porque uno, en la medida que se va conectando, es como si estuviera uno navegando en un Google, pero cósmico. ¡Prum! Le llega la sabiduría, pero tiene que desarrollar ese poder. Por eso yo hago las clases así y así, preguntándole a sus mercedes. Y no me gusta cuando las respuestas son de cliché, lo que oyó por allá. Es la respuesta del perezoso mental. ¿Ya? Lo que otros dijeron, lo que otros hicieron, no. La verdad es lo desconocido instante en instante, decía el Buda. Y qué hermoso es cuando vuestras mercedes encuentran esos nichos de verdad. No lo que le dijeron otros, sino que lo encuentre uno mismo. Por eso estas preguntas que le estoy haciendo no es para que las hagan con la razón, sino con su hament. Y aquí en esta clase ya se habló ampliamente de qué es un hamen. Vayan a las conferencias de la alquimia mental y búsquenlas. Ahí están. Y estudienlas en el Edén de las Hespérides y en Tao TV. En las dos están. Apréndanlas. Bueno, gratísima, mi querida Taibitea, muy valioso vuestro porte. Quiero oír otros portes. Ya ahora sí ya estamos más entucaditos, más enrutaditos. Adelante. Díganme más. Los quiero oír. Maestro, hay unos seres que han escrito en el chat y dice Betty Ochoa, ¿nos refiere a la energía creadora? Y dice Jocelyn Rivera, somos dioses y por nuestros errores con la fuente divina caímos a demonios en esta esfera para levantar nuestros dioses caídos con nuestras almas y personalidades. Estos son los dos portes que han puesto en el chat. Bueno, sí, pero todo eso es cierto, todo eso es cierto.
pero yo no quiero que me digan de lo que ya, el concepto que ya traen. Yo quiero es que basados en lo que la clase que hoy estamos dando me hablen, me digan, activen sus centros, por Dios. ¿Ya? Prendan su dragón, prendan su dragón. Bien, adelante. Porque es que miren, eso es como la historia esa de que meten en un cuarto oscuro un elefante y meten a varias personas que los dejan tocar solamente una partecita y no se ve, solamente es con el tacto. Y alguien le pregunta, ¿qué es el elefante? Dice, es una cosa dura y afilada, está tocando los colmillos. Otro dice, no, 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 eso no es una cosa redonda, le está tocando una pata. Otro dice, no, 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 es una cosa ahí felpuda y le está tocándole una oreja. Otro le está tocando el rabo y todos discuten y resulta que es toda integración, toda cosa integrada. Entonces, es importante que vuestras mercedes aprendan a entender, a desarrollar ese sentido de integracel, de ver las cosas como algo integral, no simplemente repitan cosas que oyeron. Ah, sí, 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 oyeron y ya. No, no. Si no, esto se convierte en una religión más, una cosa religiosa más. Y de eso no se trata. Es urgente, mis queridos niños, que despierten su dragón de sabiduría. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿cuál es el propósito de la vida? Primero, ¿cuál es el propósito de la vida? No, una primera pregunta, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos cuando dicen nos? Ninguno me ha dicho quiénes nos. Quiero que me digan, ¿quiénes cuando hablan de nos? ¿A qué se refieren? Nos. ¿Y quiénes, cuál es el propósito de la vida? Sigo oyéndolos. Licencia que los cachetea así, pero es que así me enseñó el maestro Kelly, a cachetada limpia, así psicológica, para despertar el Maestro, dragón. cuando decimos no somos demonios y lo que tenemos que hacer es levantar ese demonio. Sí, mira, Eso es lo que yo entiendo. cuando se habla de nos, se habla del paquete completo, mi querida Taibitea. El paquete completo. El demonio, el alma, el dragón y el maestro. Somos todos esos cuatro seres, desperdigados en el cosmos. Ahora, aquí en la Tierra, lo que más se manifiesta es el demonio. Pero si comenzamos a formar el alma, a activar el dragón, a activarlo, hay gente que dice, no, a mí me dieron un dragón y yo ni me acuerdo cómo se llama el dragón. Ay, pobrecitos, pobres almas. Pues ya no, ya ese dragón ya está roncando. Si les dan un dragón es para que lo pongan a laborar. Yo recuerdo mi hermano, el maestro José Arimatea, en sus días, salíamos y él me hacía unas preguntas que ¡bum! Al estilo Helium. Y yo le hacía unas preguntas a él también. Y teníamos una grabadora, íbamos grabando lo que el ser decía de eso. Y eso era muy bonito. No era la razón, era el ser el que hablaba.
preguntas como, bueno, ¿y cómo hace ese árbol para extraer la raíz del alicierto? Bien, listo. Se metía uno y salía y grababa. Porque la persona tiene 5 dedos y en una mano, no 6. ¡Prum! Entonces era lo que llegaba. A veces llegaba poquito, a veces llegaba hasta, y a veces le llegaba la contesta. Y meterse así. Uno comienza a eso. No es la razón. Ahora, cada vez es más, hay un fenómeno que se llama el brain trash, o sea, cerebro basura. Ya la gente no piensa, ya todo es por todo ya es lo que le produce, le habla la IA, lo que habla ese Wise, esa vaina para. A los niños ya no les enseñan a sumar, sino a usar calculadora. Están entrando en una muerte del dragón espantosa. No pueden caer sus mercedes en eso, mis queridos niños. El dragón hay que despertarlo. Despertarlo. Entonces, por eso les hago estas preguntas, mis queridos niños. Cuestiónenselas. Puede que al principio las contestas sean chiquitas, pero eso es como todo, como el niño cuando entra a la escuela y las letras son feitas, pero va puliendo, va puliendo, va puliendo. Pero tenemos que elaborar sobre eso. Activar nuestro dragón de sabiduría para despetrarlo. Y así vamos entendiendo la marcha del cosmos. Bueno, quiero oírlos ahora. Oigan, oigámoslos. La Mahatma Taibitea dio muy buenos elementos, pero todavía faltan. Quiero oírlos a todos. Adelante, Steven. Hola maestro, buen día. Y saluda a Jaramel. Y Bueno, maestro, Jaramel, pues adelante, hijo. diría que ¿quiénes somos? Somos dioses caídos. Diría que somos, en esta actualidad, somos la descomposición del resultado de nuestra rebelión. Entonces nos dividieron el alma, el demonio, el maestro y el dragón. Pero entonces me preguntaba por qué la base es el alma. Entonces yo deduzco que el alma es como esa base, ese molde para acoplar lo que es el demonio, el maestro y el dragón para podernos volver a levantar, maestro. Es el elemento aglutinante. Acuérdase que arriba, la base del amor, es el que une, el que unifica. ¿Ya? Es el que une. Por eso es el alma la que hay que hacer crecer. ¿Ya? Miren, hay una técnica que nos entregó el maestro Samael, no, el de Elohim Miguel. Claro que están en el mismo cuerpo ahora, pero a cada quien hay que decir quién es el que la da. De aprender a meternos en el perrito, en el frijolito que llevamos a la boca, en la plantica, a meternos en las personas, a sentir lo que la gente siente. Eso nos forma alma, ¿sí sabían? Porque vamos aprendiendo a resonar con los sentimientos de las otras personas. Es una forma de hacer alma. Claro, hay que mutar nuestra energía, pero les digo, quien se dedica solo a mutar y a no desarrollar las fuerzas de la empatía, de la comprensión, se vuelve un Harasmussen. O sea, se vuelve un Harasmussen completo. Y eso es tenaz.
Hannes Musen, de doble y hasta triple centro, de doble centro de gravedad. ¿Bien cómo es? ¿Lo entienden? Entonces, por eso es que el alma se empieza aquí, que es el elemento aglutinante. La persona que daña la naturaleza, que le hace un daño a otra persona, va matando el alma. Va matando el alma. ¿Ven? Y ese demonio va involucionando más. ¿Ves cómo es? Por eso es que es por el alma, hay que comenzar. Está buena esa pregunta que tú te haces. ¿Por qué el alma? Por ese sentido. Recordemos que la gran mayoría de las criaturas han ido matando el alma de a poquito. Algunas son, la inmensa mayoría son nónadas, ya casi apagándose. Hay muchas que ya mataron su alma. En esta doctrina nos dan elementos para que la vayamos haciendo crecer. Lleguemos a Mahatmas. Y aún dentro de los Mahatmas hacerla crecer más. Porque los Mahatmas tienen niveles de Mahatmas. Hay grandes niveles de Mahatmas. Una cosa es el Mahatma en el Muladhara negro, a un Mahatma del verbo transparente, color biparente o azul. Ya está mucho más alto. Una Mahatma del chakra coronario y color éter, pues si haces un super Mahatma. Eso lo explicaremos más adelantito, las almas, el tamaño. Pero por ahora lo que quiero que entendamos es el mecanismo de salir. No que repitan lo que oyeron, lo que dijeron. No, es que se entienda. ¿Ya? ¿Por qué? ¿De dónde sale? Cuando hay el Mahatma, que es la fuerza del amor, va creciendo, ese le va transmitiendo esa energía al demoniecito y va también trayéndose la energía del maestro a través del alma divina. Entonces, en la medida que se trae el maestro a nuestro cuerpo, se va trayendo ese maestro a nuestro cuerpo, a esta viteria, a esta alma, va creciendo esos genes sublimes, que es la presencia de Dios dentro de nosotros. Sepan y entiendan que el maestro y el dragón. Dejémoslo primero en el maestro. Y ahora el dragón les digo que, ¿por qué no? ¿Qué es lo que pasa con el dragón? Con el maestro es el que sabe hacer el qué, como lo expliqué con el ejemplo del ojo. El que hace la voluntad de Dios. Y el que le tiene que enseñar al demonio a hacer la voluntad de Dios. En la medida que nos vamos conectando con nuestro maestro, vamos aconductando al demonio. Ahora, hay un problema cuando no se activa el dragón. El dragón no se puede dejar petrificado, hay que activarlo, pero ponerlo al servir del maestro y del alma, del alma, porque si se pone solamente al servicio del demonio, el demonio lo usa para mal. Y la idea es que ese demonio también deje de ser demonio.
Porque el demonio, hay grados de demonios. No el tamaño tanto, sino del acercamiento que pueda tener a Dios. De esto hemos hablado en la clase, pero siento que tenemos que volver a comenzar a explicarlo. No interesa, lo volvemos a hacer. Lo importante es que vuestras mercedes les quede claro como la luz del día el propósito de vivir. Y no que solamente repitan como loros, sino que los formen carne y sangre en cada acto de la existencia, las cosas. Por hoy, el gran mensaje que les digo. Volvamos una sublime obsesión, la mutacel de la energía, para formar alma. Y grábense esto. Todo daño a los demás y a la naturaleza les mata el alma. Todo robo mata el alma. Va matándola. El gran delito que mata isofacto el alma se llama la alta traición. El robo también va matando el alma. Y nos va alejando, sus mercedes dirán, de los seres. Nos va alejando del maestro, del dragón. Ahora me dirán, bueno, y entonces su merced está hablando del alma, del demonio, del alma, del dragón y del maestro. ¿Dónde quedan los dragones parabeles? ¿Dónde quedan los dragones dorados del séptimo sol? ¿Dónde quedan los Mahatmas de amor y ternura? Los caballeros solares, bueno, todos esos seres que nos han entregado. Los esparabeles cósmicos, ¿eso qué es? Mis queridos hermanos, son promociones de estos tiempos que los cielos nos han estado entregando para que esa labor de rescatar ese demonio y de volver a salir, la podamos hacer verdaderamente. Como quien dice, hay una gruita que está sacando un carrito que está allá y no tenía fuerza, entonces le traemos 10, 12 grúas más para que lo saquemos. Y hay que aprender a laborar con los seres. Pero es urgente, urgente que por ahora se entienda cuál es el propósito de la vida. Encarnar el maestro, que cada día, por ejemplo, nuestro maestro sea más. Por ejemplo, Taibitea sea cada día más Taibitea como alma, porque es Mahatma. Y la maestra, que en este momento no me acuerdo cómo es el simbre, no lo traigo a presente, se manifieste cada vez más. Por ejemplo, este que les habla a sus mercedes, que cada día sea más Al-Baxdo, que cada día sea más Edén Dárgenes, que cada día sea más Fojatkiel, que cada día, cada ser de esos crezca, se corpifieste más dentro de nos. ¿Vamos entendiéndonos? A ver, los oigo. Alguien que quiera también, ahora si ya se ve con más claridad, que nos diga adelante, por favor. Quiero oírlos. Maestro, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante, mijo.
Maestro, siento que como término la palabra demonio nos la han vendido en la sociedad lo más, digamos, más vulgar en la existencia. ¿Qué viene siendo cuando se levanta un demonio? ¿Se sigue llamando demonio? Esa pregunta está muy bonita, muy bonita. Y le voy a hablar como demonio. Hay categorías de demonios, mi querido niño. Hay categorías. Hay una serie de demonios que son demonios irredentos. ¿Qué es un demonio irredento? Un demonio irredento es un demonio que ya no tiene reversa, ya totalmente irreconciliado con Dios. Eso es un demonio irredento. Un ejemplo de ello es Satán. Yo he conocido a lo largo de esta existencia, han llegado allá cerca donde el maestro, varios que han sido irredentos. Dios nos libre. Dios nos libre de encarnar una cosa de esas. Eso nos sacaría y nos mandaría a los abismos más profundos. Hay otros demonios que son demonios que, aunque rebeldes, son redimibles. La mayoría de sus mercedes y mi ser hemos tenido demonios redimibles. O sea que por eso es que de pronto estamos en estas doctrinas, en la lucha, para poder ser redimidos y ser levantados. Ya hay otros, cuando ya entran, conocen el camino de Dios, se entra. Bueno, un ejemplo de estos demonios redimibles, les muestro a Cor, les muestro a Babel, a Astarot, Belial y a un Moloch, que son perversos, pero son redimibles. No se ha perdido la esperanza de levantarlos. Hay otros que ya están en vía de redención. Ejemplo de esos, Belzebú, de los abismos, Belzebú. De pronto, Baal, no sé si él, aquí tengo el dato, si está en vías de redención o ya fue totalmente redimido. Cuando el demonio está en vías de redención, ya se sabe como un demonio maestro. Este que le habla a vuestra merced, maestro de Don Dagón, recibió la maestría el 23 de marzo. Voy a cumplir el Yucrón de maestría de 1992. En ese momento me constituía un demonio maestro, porque yo entré a la doctrina como demonio pelado. Y el maestro me hacía procesos y procesos y procesos para poderme levantar. Ya un demonio en vía de redención es un demonio que ya se pasó para este lado. Teniendo todavía residuales de demonio, ya quiere hacer las cosas bien. Ya pudiéramos decir que es un maestro demonio. En estos momentos tengo un demonio llamado Fernigonce, que está en ese proceso.
Y cuando el maestro ya está totalmente redimido, vuelve y recupera su cimbre de ángel del que tenía ya el sagrado sol absoluto. Por ejemplo, el ángel Bel rodó como el demonio Babel. Y ahora es el demonio Babel. El día que vuelva a retomar, que sea totalmente redimido, volverá a ser Bel. Mi ser, yo soy dos, hay dos demonios en mí que eran, no fueron los Beles, sino seres que vinieron a ayudar, ángeles que vinieron a ayudar acá, pero rodaron como demonios. El uno se llamó, era el ángel Edén, Tai Edén, rodó como Edón, Edom con M. Ya vamos en Edón. Permita Dios que antes de que viaje de esta vitería, podamos recuperar los cimbres de ángel que un día tuvimos. Y Dagón era el ángel Dárgenes, como me lo explicaba el maestro Keldio. Y rodó como Dagón. O sea que mis cimbres que se quedaron arriba y que esperamos volverlos a recuperar, y espero que estemos cerca de ello, es Tai Edén Dárgenes. Sería mis cimbres. A eso aspiro en esta existencia antes de viajar. Creo que con esto, entonces, hagamos una cóntesis. Demonios irredentos, demonios redimibles, en vía de redención, demonios redimidos. ¿Ya? Los en vías de redención hay una partecita, hay una subparte que ya son maestros demonios. Entran en vías de redención y llega un momento en que se vuelven maestros demonios. Yo conozco varios en la doctrina que hicieron esa labor. Por ejemplo, el demonio clavo, el que estuvo en los clavos que clavaron a Cristo. Él logró convertir al demonio clavo en el maestro clavel. Bonito. La maestra, el demonio Mengaf, que era un demonio de la mentira, se logró convertir en la maestra Huelgaf. No es que la maestra llegara por aparte, no. El demonio se transformó en Huelgaf. Lo mismo que el demonio clavo se transformó en, en el maestro clavel. ¿Ya? Que es muy distinto a otro caso que, por ejemplo, es el demonio Yetrán y la maestra Yetrais. Las dos son, tienen para fusionarse, pero son diferentes. ¿Ya? El demonio Yetrán es el demonio del lleva y trae. Y la maestra Yetrais es también la que lleva y trae, pero para cosas buenas. Les pongo un ejemplo del demonio Yetrán. Es el que le dice, oiga, mire, aquella persona está diciendo esto y esto y esto y usted. Entonces el otro, sí, es que ese, y ¿por qué no se mirará ese tal por cual, que ese es así, así, así? Entonces va y le dice, mire el otro, mira este otro, allá está diciendo eso, esto y esto y esto y usted. Y les casa una pelea, unos niveles de enemistad. Ese es el demonio Yetrán. Ahora, el maestro Yetrais es el que dice lo contrario.
No diciendo mentiras, sino ve a aquella persona, a su merced le admira, le ve estas cualidades y tal, ve. Yo también le veo esas cualidades a esta persona. Entonces dice, ve a aquella persona. Entonces crea lazos de afecto que los enaltecen. ¿Sí ven la diferencia? Bueno, la idea por ejemplo, en el demonio Yetrán es que se transforme completamente y vuelva a fusionarse con el maestro que quedó arriba, que es el maestro Yetrais. ¿Ya? O la maestra, porque está en un cuerpo de una Eva. Mi querido, si le queda claro o si queda algo así, con mucho gusto se lo aclaro. Señor, creo que puedo concluir en este cierto que teniendo la base del alma humana ya desarrollada, ya levantada, y como su merced dijo, que es amor, es volver a sentir, es volver a tomar presencia en este plano, también puedo deducir que al intentar levantar demonio o demonios es volverlos sensibles, esa parte que se volvieron insensibles al perder el amor por los demás y por ser dioses no impi. Sí, reconciliarlos. Por lo regular, todo demonio tiene unos niveles de insensibilidad. Y hay una desconexión, tiene una línea, un patrón de desobediencia de las líneas del cosmos. El alma, al ingresar a ese demonio, le empieza a reconciliar con esos patrones de desobediencia para que los vuelva obedientes de nuevo y transforme su conducta. Vamos bien. Vamos bien. Así se va transformando el ser. ¿Ven? Cambiar defectos y todo eso se puede al por mayor si desarrollamos el alma humana, si le vamos dando alicierto. La gran práctica que una vez, cuando yo le pedí al maestro Kelion, la práctica para cambiar defectos al por mayor, me dijo, haga una lista de los seres que le caen gordo y a cada uno de ahí que les hicieron ponerse en los zapatos de esa persona, sentir lo que esa persona siente, para que la desarrolle el poder de comprenderlo. ¿Ven cómo es? Y lo hice. Y encontré uno unas cosas, Dios mío. Y ese es el principio de sabiduría muy grande. Uno después desarrolla el poder de meterse en una planta. Recuerdo las palabras que dijo alguna vez Albert Einstein, cuando él hablaba de la relatividad del tiempo y de todo eso, que está muy asociada con la velocidad de la luz. Me preguntan, ¿y usted dónde sacó eso? Todo eso? ¿Cómo hizo para llegar a eso? Digo, fácil, yo me metía en los rayos. Y ellos me contaban sus secretos. Los rayos, cuando había lluvia con tormenta y todo eso. Yo me metía en ellos y ellos me contaban sus secretos. ¿Si se van dando cuenta? Así se desarrolla el dragón de sabiduría. ¿Ya? Por eso las preguntas que les estoy diciendo, es necesario que uno esté preguntándose siempre, siempre. Pero no busquen resolverlas con la razón, búsquenlas desde el ser. Combinen eso con la intuición. Por eso uno tiene que traer, en la próxima clase, vamos a hablar cómo activar los seres. ¿Me recuerdan? ¿De acuerdo? O sea, el maestro, cómo activar cada uno de esos. El maestro, incluso el demonio, cómo ponerlo uno a reflexionar a ese demonio.
Hay prácticas para el demonio, hay prácticas para el maestro, para el Mahatma, para el dragón y para el maestro. ¿Bien? Bueno, mis chinitos, ahí tenemos espacio para una preguntita de cierre en el día de hoy. Adelante. Maestro, hay seres que han escrito en el chat. Lea. Bien. Dice Betty, permítame, Jocelyn, este ya lo leímos. Y dice acá, Vilma Álvarez, maestro, yo no tengo simbre de velado, solo tengo línea por formar parte del templo del ayuno. Solicito su ayuda para obtener un simbre. Y Saito se dice, venerable maestro, el demonio clavo todavía está vivo. Sí, hasta donde yo sé. Hasta donde yo sé. Pero ya él no es el demonio clavo, ya él es el maestro clavel. Hasta donde yo sé. Ahora, respecto a la Hermagda que dice que no, bueno, siga laborando, mi querida Hermagda. Hay un dicho grande por allá en los templos de la antigüedad. Haz como si lo fueres hasta que lo seas. Es la ley de la resonancia. Es la ley de la resonancia. Haz como si lo fueres hasta que lo seas. Aprendamos a resonar con la sabiduría. Siéntase que es maestra, active su dragón, pregúntese cosas. Como si lo fuera. Como si fuera una hija de Dios perfecta, haciendo las cosas, siendo doctrinal, laborando en las cosas en la viña del Señor. Y los simbres llegarán. Porque es que hay gente, les quiero contar, hay gente que recibió simbres, pero fue para su desgracia. Recuérdenme esa pregunta, resolverla en una próxima clase. ¿Por qué un simbre puede ser para desgracia? Bien, tenga la apuntadita, porque es que una cosa es cuando alguien transgrede una ley, de todas formas les voy a adelantar alguito. Una cosa es cuando alguien transgrede la ley sin ser nadie, y otra cosa es cuando tiene un ser dentro. ¿Ya? No entiendan vuestras legiones que les estoy diciendo que cuidado con recibir simbres, no, todo lo contrario. Todas las energías que vuestras mercedes reciban y que recibamos son bendiciones de Dios. Es como si entrara en nuestro cuerpo. Estando en una batalla, llega un ejército completo a reforzarnos. Así es. Cada ser es una carga de genes sublimes para poder lanzarnos hacia arriba. Solo que tenemos que ser respetuosos de esa energía divina que entra dentro de nosotros y no violarla. ¿Ya? Bueno, mis chinitos, ¿hay alguna otra pregunta o cerramos la clase acá? Bueno, cerramos la clasecita acá. Recuerden que en este camino el que no recoge desparrama. Benditos sean